Buenas tardes, nos da mucho gusto nuevamente estar ante ustedes. Hoy quiero compartirte a ti que me escuchas, tú que me estás viendo del otro lado de esta cámara, y decirte, hoy estamos recordando un momento glorioso. Tal vez para muchos sea un momento de sufrimiento, de dolor, porque muchas veces menospreciamos lo que sucedió y solamente sentimos un dolor tremendo para el que sufrió, pero hoy vamos a ver que no sufrió más de lo que nosotros vamos a sufrir si no reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Gracias damos a Dios porque hoy podemos ver que a través de esto que sucedió hace más de 2000 años, hoy podemos disfrutar de unas bendiciones tremendas, promesas hermosas y seguridad y esperanza de saber en quién hemos creído. Por eso hoy yo te invito, no a pensar en pobrecito de Jesús, sino a pensar pobrecitos de nosotros. Cuando Jesús iba camino, le dijeron y tristemente lo veían así, lloraban y Él les dijo, mujeres, no se preocupen por mí, preocúpense por sus hijos. Y era cierto, Él estaba cumpliendo a lo que vino. Nosotros no hemos cumplido lo que Él quiere. Por eso hoy la crucifixión, que es lo que hoy vamos a hablar, es tal vez la más humillante y dolorosa forma de ejecución jamás encontrada. Y sin embargo, Jesús no ofreció resistencia, ni manifestó resentimiento para con aquellos que fueron el instrumento para que Él cumpliera el único pago con el cual hoy podemos disfrutar de todo eso que te dije al principio. Promesas hermosas, bendiciones tremendas y privilegios que a través de lo que Jesús hizo, hoy nosotros tenemos. Pero necesitamos creer y creerle a Él que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no es para decirle pobrecito de Jesús, sino pobres de nosotros si no aceptamos lo más extraordinario que ser humano que haya pisado la tierra hizo para salvarnos de nuestros pecados. Por eso hoy yo quiero animarte. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? ¿Quién fue? En realidad, todos. Tú y yo. Los discípulos lo abandonaron aterrorizados. Pedro negó conocer a Jesús. Judas lo traicionó. La multitud que lo siguió se quedó estática sin hacer nada. Algunos sufriendo y llorando y otros vitoreando, diciendo, sí, sí, crucifíquenle. Pilato, como un buen político, trató de agradar al pueblo. Los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús porque les incomodaba que su religión estaba siendo descubierta y puesta al desnudo. Y se unieron las fuerzas que sabíamos que estaba escrito que se iban a unir, se unieron la política y la religión, como muchas veces lo hemos visto, para terminar con la verdad. Pero tristemente no fue así, solamente cumplieron lo que ya estaba escrito. Por eso hoy, los soldados romanos lo torturaron. Si usted hubiera estado allí, si en ese momento, hace más de 2000 años, tú hubieras estado ahí, ¿cómo hubieras actuado? ¿Cuál hubiera sido tu reacción ante juicio más injusto, el juicio más injusto que hubo en la tierra sobre Jesús? Por eso hoy yo te invito, te animo. Todos somos responsables porque indiscutiblemente ahí estabas tú representado. Los religiosos, la política, la muchedumbre, el pueblo que gritaba y se burlaba y se reía y se mofaba de este circo que se había hecho, que se había levantado y que parecía
que traía buenos resultados para traer paz a los líderes religiosos y al gobierno. Pero hoy queremos decirte, no les trajo paz, sino los confrontó. Confrontó a ese pueblo, confrontó a ese imperio romano de una de las verdades más grandes que no ha podido ocultar nadie. Hoy queremos conocer un poquito de las últimas frases que Jesús exclamó ahí en la cruz del Calvario. Una de ellas, la palabra de perdón. Ahí en Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice esto. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Su oración obtuvo automáticamente perdón personal para sus enemigos. Perdón, no obtuvo automáticamente perdón personal para sus enemigos, pero sí contuvo la ira de Dios. Y por casi 40 años, dándole así tiempo a la nación para que se arrepintiera, pero no sucedió así. Pasado un tiempo, transcurrido cierto tiempo, es triste, pero no recibieron la palabra y hasta cometieron otro asesinato cuando apedrearon a Esteban. Qué triste va, que eso que habían escuchado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no lo habían entendido y todavía en su ira, porque dice que cuando Esteban rechinaron los dientes, sintieron coraje, que Esteban los confrontara desde el Antiguo Testamento hasta ese momento en que crucificaron a Jesús y Él les dijo, sí, ustedes se unieron y sintieron tanto coraje que dice la palabra ahí en Hechos capítulo 7, rechinando sus dientes lo sacaron afuera y lo mataron y Él solamente les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y le dieron sus pertenencias, sus ropas a un hombre, a un joven que se llamaba Saulo. Qué triste va que el odio, el resentimiento nos ciegue, y más cuando están de por medio nuestros intereses personales. Pero bueno, la palabra fue dada, no la recibieron y todavía arremetieron contra todo aquello que se levantaba para confrontarlos con su pecado. A Jesús lo crucificaron entre dos criminales e intercedió por los transgresores para dar cumplimiento a Isaías 53:12 que dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y orado por los transgresores. Qué corazón, qué amor. Jesús pidió que perdonara a la gente que le daba muerte, líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores. Y Dios contestó a esa oración al abrir camino de salvación, aún para los asesinos de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escuchó el perdón que clamó, por el cual intercedió su Hijo, por esa gente que estaba ahí, por esa gente que se burlaba, se reía, y a ver si es cierto, bájate si tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús clamó y dijo, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es cierto, la palabra de perdón, ya que somos pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. Yo también estuve ahí, porque también llevó mis pecados. La nueva y buena nueva es que Dios es bondadoso, que nos perdonará y nos dará una nueva vida
a través de su Hijo. ¡Qué bendición! Yo te invito que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, de nuestra burla y escarnio, como hoy, que se está realizando también en muchos lugares esta obra, pero que Jesús no quiere que se realice una obra más. La obra ya se hizo y fue perfecta. Lo que Él quiere es que tú creas en esa obra que Él hizo, no en lo que representan otros tratando de solamente llamar la atención, sino la que hizo Jesús y que fue única, exclamar el perdón, porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero hoy Jesús quiere que tú y yo reconozcamos que somos pecadores. Por eso también, versículo 39 al 43, Jesús, en medio de esos dos ladrones, levanta esa palabra de intercesión, esa frase de intercesión por esos pecadores. Dice ahí en el versículo 39 al 43, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabía el ladrón que Jesús tenía un reino? Si él estaba muriendo como el peor de los pecadores. ¿Cómo es que este hombre, a pesar de que era un ladrón, un asesino, no lo sé, pero este hombre exclamó, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Probablemente había visto el letrero que había colgado o que habían colgado sobre su cabeza. ¿Cómo supo que Jesús podía salvarlo? Si Jesús necesitaba que lo salvaran a él, al menos así creían y se burlaban de él. ¿Tú qué dices? Que en 3 días levantarás, sálvate, bájate. Qué triste, qué mal nos vemos cuando decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y esta gente era doctora de la ley, conocían de Dios, pero no le creían a Dios. No vale una religión, sino vale una relación con Dios. ¿Cómo supo que Jesús podía salvarlo? Oyó a los gritadores, a los burladores gritar, salvó a otros, porque no se puede salvar a sí mismo. Pero este hombre a punto de morir se volvió hacia Jesús en busca de perdón. ¿Y qué sucedió? Y él lo aceptó. ¡Qué bendición! Esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan, pero nuestra fe en Cristo sí. Esto nos muestra que no es cuestión de religión o en qué religión estás, sino es cuestión de fe. Y en el objeto de tu fe, Cristo Jesús. Nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. No es cuestión de que le digas, yo tengo mi religión. Mejor échate un clavado adentro y puedas decirle, no tengo una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero hoy, en esa intercesión que Jesús hizo por ese pecador, quiero yo ponerme y decir, Señor, quiero ser yo por el cual hoy interceda Jesús por mí. Aún en su miseria, Jesús tuvo misericordia de este malhechor que decidió creer en él.
Nuestras vidas son mucho más útiles y plenas si nos volvemos a Dios a temprana edad. Yo te voy a decir algo. Para mí pasaron mucho tiempo para reconocer que Jesucristo verdaderamente era Dios y mi Salvador. Pasó mucho tiempo. No pierdas el tiempo hoy. Cuando estamos amenazados, cuando sentimos que la situación se pone tensa allá afuera, Jesús nos da confianza y nos da seguridad. Mira, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no te preocupes por el que acaba con tu cuerpo. Preocúpate por aquel que mata tu alma. Y ese es Satanás. El cuerpo lo puede matar un virus o una bala o cualquier enfermedad. Pero el alma la mata el pecado. ¿Y a cuántas almas se está llevando en este tiempo al infierno por causa de que no le creemos? Y este hombre le creyó. Por eso hoy te invito. Hoy, ¿por qué no invitas a ese Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque quiero que intercedas por mí. Palabra de intercesión. Palabra donde nosotros vemos a este ladrón como una excusa para dilatar la decisión por Cristo, porque lo más probable es que él se salvó en su primera oportunidad. No tenemos evidencia de que haya conocido a Jesús antes, pero sí tenemos evidencia de que cuando estuvo junto a él, cuando lo vio, cuando vivió con él cara a cara, reconoció que era su Salvador, reconoció que él era el único que podía salvarlo. Hoy tú puedes hacerlo. Tú que me ves, tú que me escuchas, ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? Estar al borde de la muerte cuando tus pulmones o tus bronquios se cierren y ya no puedas exclamar lo que ese hombre exclamó. Acuérdate de mí. Hoy pídele perdón. Dile a Jesús. Pero hoy también Jesús tiene una palabra de consumación. Ahí en Juan 19:30, en este pasaje, Juan 19:30, dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Los sirvientes, cuando habían terminado su trabajo, usaban esta palabra para informárselo a sus amos. ¿Cuál era? Hemos terminado. Consumado es. Cristo, el siervo obediente, había terminado la obra que el Padre le dio. Y esa obra no fue para él, fue para ti y por ti. Porque él vino a cumplir lo que nadie más podía cumplir. Él ocupó el lugar que tú deberías de haber ocupado y yo también. Él ocupó nuestro lugar. Cristo, voluntaria y deliberadamente, dio su vida, la puso por sus amigos. Y si tú quieres hoy ser su amigo, dice que nadie tiene mayor amor que este, que su amigo da su vida por sus amigos. Y Jesús lo mostró. Pero no solamente Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu hermano. Quiere ser ese hermano que disfruta y vive esa relación con su hermano todos los días y aún en la eternidad. Por eso hoy la obra se consumó. La obra de Dios a través de Jesucristo. Esa obra que era el rescate de nuestros pecados. Hoy Jesucristo, podemos darnos cuenta en esta palabra de consumación, la terminó. La palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios. Jesús vino a pagar lo que nadie podía pagar, el precio por nuestros pecados.
éramos esclavos del pecado. No con esto quiere decir que ya no pequemos, no, sí, pero ahora ya no somos esclavos. ¿Qué quiere decir? Ahora no es el pecado el que me domina, ahora es Cristo Jesús. Porque cuando yo reconozco que he pecado, me arrepiento y le pido perdón, porque ya no es el pecado el que me dice, Abel Rosales, yo me enseñoreo de ti, sino que al contrario, ahora yo reprendo el pecado en mi vida. Y es una lucha constante, dice ahí en Gálatas 5:17. Es esa lucha del espíritu con la carne. Pero dice ahí, pero el Espíritu está en nosotros y se refiere al Espíritu Santo para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Yo hubiera querido, si mi carne hubiera seguido dominándome, siendo esclavo de esas adicciones, a lo mejor ya no viviera. Pero hoy puedo decirte, le doy gracias a Dios porque me libró. Y Él vino a cumplir, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Con su muerte, el complejo sistema sacrificial terminado, porque Jesús cargó con todos, oílo bien, con todos nuestros pecados. Y no necesitas hacer nada tú, lo que necesitas es reconocer al que ocupó el lugar tuyo para pagar lo que tú debías por tus pecados. Por eso hoy, ahora podemos acercarnos con toda libertad a Dios por lo que hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Yo te invitaría y te animaría. ¿Qué esperas? Hablamos de tres frases que el Señor Jesús exclamó de las 7, que en un día como este exclamó Jesús: el perdón, la palabra de intercesión y la consumación. ¿Qué esperas tú para que esas palabras sean una realidad en tu vida, para que esas frases que Jesús en sus momentos de dolor exclamó para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Te digo, sí, hoy te digo a ti que me escuchas y me ves, y que hoy Jesús quiere decírtelo a tu corazón. Si tú te arrepientes, si tú te humillas como aquel hombre, hoy quiere decirte, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y poder decirle al Padre: consumado es. Abel Rosales ya no tiene que hacer nada, porque Él aceptó lo que yo hice por Él. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Consumado es. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que ahí donde tú estás oremos? Yo quiero orar por ti, tú que me ves, tú que me estás escuchando. Yo no sé cuánto tiempo tengas en una religión. Yo no sé cuánto tiempo digas tú que has sido o crees que había sido, pero hoy puedes decirle: Señor, quiero que ese perdón fluya en mí y que esa palabra de intercesión me dé la seguridad, la convicción de que lo que tú has hecho no necesita nada que yo haga más que aceptarlo. Si hoy lo quieres hacer, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa oportunidad y esa bendición que a través de esto, Señor, que estamos recordando que tú hiciste, cumpliste en la cruz del Calvario, hoy podemos nosotros reconocerlo como algo personal, como algo que fue por mí. Y hoy te pido, Señor, acepto ese perdón, acepto esa palabra de intercesión, pero también acepto lo que Jesús hizo por mí y lo recibo como mi Salvador, pidiéndote a ti perdón, Dios, porque a ti te fallé, y reconociendo a Jesucristo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.